Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de Los Libros de Esperanza, esta cápsula que tenemos semanalmente para hacer recomendaciones de libros. Y hoy tengo, una vez más, cosa que te agradezco muchísimo, a Guillermo Arriaga, que no necesita gran presentación porque ya toda su trayectoria habla por él mismo. Hoy queremos hablar de su más reciente libro, Extrañas. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí contigo. Con un asombro tremendo, me dejó pasmada y muy, muy desvelada, porque es una novela muy interesante, tanto por el tema que tocas y porque rompes con todo lo que nos tenías acostumbrados como tus lectores. Yo que me he leído todo lo que has escrito, siento que realmente en esta novela que te vas al siglo XVIII con un tema que podría decirse controversial, duro, desgarrador, y nos sorprendes con él. ¿Nos quieres contar un poco para que te escuchen? Porque lo que quieren es escucharte a ti. ¿De qué va este libro Extrañas? Sí, la novela trata de un personaje que se llama William Burton, que pertenece a una casa noble de Inglaterra en el siglo XVIII. Cuando digo una casa noble es que son millonarios, tienen una propiedad de 150,000 hectáreas, más o menos, imagínate el tamaño, y una fortuna incalculable que él va a heredar porque es el primogénito, él va a ser el que va a mandar en esa región, y su padre lo manda a recorrer varias aldeas con el administrador de la propiedad para que los pobladores vayan conociendo quién es. Él le da una pereza terrible hacer este viaje, y en uno de esos recorridos llega a un corral de vacas y ve una figura blanquecina en medio de las patas de las vacas y no sabe qué es. El tipo salta las trancas y descubre que es un muchacho que está desnudo, encadenado. Le preguntan al administrador: ¿qué hace este muchacho aquí? Me dijo: no es un muchacho, es un animal nacido de hombre y mujer. No habla, no camina, no nada. Y lo que es un muchacho con discapacidad, que lo tienen ahí amarrado. Dice: ¿cuántos años tiene aquí? Me dijo: no, desde que nació. Si fuera ser humano ya se hubiera muerto con las nevadas, y velo, sigue vivo. ¿Cuántos años tiene aquí? 18, 20 años amarrado. Y él se estremece, se entera que hay otros seres también amarrados, y decide renunciar a su herencia y estudiar medicina para tratar de resolver los problemas de estos seres maltratados y humillados. Y en esta novela hablas justamente de estos seres con discapacidad, anomalías genéticas, y nos remontas al siglo XVIII, en donde la medicina era, bueno, pues todavía estaba como muy en pañales, muy en desarrollo, por lo tanto muchas de las prácticas eran crueles, había mucho desconocimiento, por eso encadenaban a estas personas, se avergonzaban de ellos. Este cambio de rumbo, este riesgo que tomas, Guillermo, ¿a qué responde? Responde a que son historias que se me ocurren durante muchos años, están en mi cabeza. Esta tenía unos 12 años en mi cabeza. ¿Cómo se te metió a la cabeza esta historia? O sea, la historia te lleva a ti, no tú a la historia. Es decir, la historia te escoge a ti, no tú a la historia. Exacto, la historia me escoge a mí, no yo a la historia. Y la mayor parte de las historias que había escrito tenían que ver con un componente autobiográfico, por así decirlo, o vivencial, más bien sería la palabra correcta, y esta me distancié completamente de los personajes y de la época. Casi todo lo que había escrito, con excepción de Escuadrón Guillotina, había sido contemporáneo, el México contemporáneo. Y ahora me fui a la Inglaterra del siglo XVIII, pero bueno, sigue siendo una obra mía, ¿no? Tiene temas y tiene preocupaciones que creo que se repiten a lo largo de mi trabajo. Rompes incluso con la forma de estructurar la novela, la gramática, la sintaxis, y todo eso somete a tu lector en una suerte de trance, de estrés, porque no hay muchos puntos. Tú tratas de emular como la forma en que se escribía en aquel tiempo, pero trayéndola a este siglo. Y entonces esa combinación resulta muy interesante. Háblanos un poco de esta estructura, Sí, por favor. lo que yo quiero siempre es que el lenguaje y la puntuación
y la estructura responda a las necesidades de cada historia. Y aquí quería que se contara una historia con una forma de escribir semejante a como era en el siglo XVIII, pero sin que espante a los lectores contemporáneos. Eso no significa que voy a hablar solamente con arcaísmos o palabras que nadie conoce, palabras en desuso. Uso palabras de esa época, pero que han llegado hasta nuestros tiempos, ¿no? Y tuve que eliminar palabras que yo creí que eran muy antiguas, como torso, optimista o consultorio, que no se usaban en esa época. Lo descubrí yendo a un diccionario de la época, de 1780. Y bueno, quiero que tengan una historia de amor, una historia de conocimiento de la ciencia, una historia de aventuras. No es solamente una historia sobre la discapacidad, es una historia donde le suceden muchas cosas al personaje. Y es un personaje que renuncia a muchas cosas por seguir a su pasión, por seguir esto que lo mueve por dentro, de tal forma que renuncia a todo, que a mí eso, acompañado de la historia de amor que se da en la novela, me parece estremecedor. A mí me dieron casi ganas de llorar, dije, ay, qué bonito, porque ese tipo de historias, cuando hay una renuncia tan absoluta a todo, cuando tiene una vida tan resuelta y renuncia absolutamente a todo, por por su amor a la medicina y por su empatía con estos seres, y también luego por el amor a esta mujer, que bueno, tienen que leer la novela para que se den cuenta. Yo la leí tan pronto salió la novela y quiero recomendar que ahora la estuve escuchando también en audiolibro y es fascinante escucharla. De repente hasta el narrador hace esas pequeñas pausas que uno no puede hacer cuando estás leyéndolo, porque dices, ¿dónde paro? Entonces, este libro está disponible en todas las librerías del país, está disponible en ebook, está disponible en Audible, que se los recomiendo mucho. Guillermo Arriaga, un gusto tenerte. Oye, Guillermo, y esta parte, por ejemplo, de la sintaxis y de la gramática, el uso de palabras que decías hace un momento, me queda claro que tú pudiste descartar como las palabras que no se usaban en aquel tiempo, pero a ver, te puedo imaginar a ti en este trance que estás escribiendo la historia y que sé que es una especie de trance para ti porque la historia te va diciendo por dónde, que eso siempre me ha parecido como una cuestión mágica. Pero estás escribiendo y de repente se te viene a la mente la palabra dorso. O sea, ¿en qué punto tú te cuestionas palabra a palabra si se usaba o no se usaba? Porque a ver, yo escribía, ponte un párrafo, y de inmediato iba a ver si las palabras correspondían o no correspondían. todas. Todas. Porque creo que hoy en una entrevista optimista o cuál era una palabra Optimista y pesimista o sea, no funcionaban. ir a consultar incluso Ajá. a ese nivel, a ese detalle, Sí, no, fue una tarea titánica. No, titánica no, porque tenía a la mano un diccionario online, Okay. que es una página de la Real Academia de la Lengua que te dice en qué momento se usó por primera vez la palabra y en qué momento se registró Okay. por primera vez en el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es de 1780. Entonces, había palabras que no estaban registradas en el diccionario, pero cuyo registro escrito sí estaba, ¿no? Entonces decía, bueno, ya se usó en 1400, ¿no? Ay, no, a mí me parecía, de verdad, lo que te decía, como una tarea titánica. Bueno, ahora que me lo explicas, parece menos difícil, sin embargo, es un compromiso enorme y creo que esto responde a ese compromiso que tú tienes con nosotros, tus lectores. O sea, das lo mejor de ti, haces un esfuerzo enorme. No está en tu control si nos va a gustar o no, pero de que te moriste en la línea, como dicen, o con la raya, como No, dicen. y corrijo muchas veces, reescribo la novela completa varias veces. Cada vez que la termino veo como subir el Himalaya uy, la tengo que volver porque voy transcribiendo la novela, línea por línea, mientras lo hago voy corrigiendo. Y hubo palabras que yo ya daba por hecho que eran viejas, como consultorio, y cuando la revisé, no, es una palabra muy nueva, es del siglo XX, o sea, tiene menos de 100 años esa palabra acuñada. Oye, hay una palabra que me llamó la atención que no sabía que era tan antigua, la palabra cáncer. Que si está es porque tú ya... Es muy antigua.
La palabra cáncer viene de cangrejo. Los griegos decían que el cáncer era como si un cangrejo te fuera comiendo por dentro con las tenazas. Ajá. Por eso el signo de cáncer es un cangrejo y por eso cáncer significa que te mastica un cangrejo. Entonces una palabra vieja. Sin embargo, una palabra como sífilis no existía. La sífilis, el término sífilis se acuñó hasta 1870. Antes, en la época en la que escribí la novela, le llamaban el morbo gálico. La palabra morbo, por ejemplo, no la pude usar como curiosidad insana, ¿no? Una persona morbosa era una persona enferma. Morbo equivalía a enfermedad. Entonces, morbo gálico significa la enfermedad de los franceses, ¿no? Oye, además de disfrutar la historia como tal, todo de lo que vas hablando y esta historia con las extrañas, llegar al punto cuando uno conoce a las extrañas es estremecedor. O sea, a mí me pareció muy, me sorprendió mucho, Guillermo, me sorprendió. ¿Cómo das tú, que no vamos a decir quiénes son las extrañas porque para eso tendrían que leerlo, cómo das tú con estas extrañas? ¿Cómo llegan ellas a tu mente? Mira, hay unas extrañas ahora en este siglo, porque es una anomalía tan rara que se presenta cada 200 o 300 años. Si así hay bebés que nacen con esta anomalía, pero no hay supervivencia después de la semana de nacidos. Para que lleguen a la edad adulta personas con esta anomalía es muy difícil. Y yo creo que vi el video de las que viven actualmente y se me quedó en la cabeza porque la idea me vino en un viaje de carretera. Iba yo con Sergio Avilés y de pronto me volteé y le dije, ya tengo mi nueva novela. En ese momento se me ocurrió. O sea, en ese momento se te ocurre por la fijación de estas extrañas. No había ni fijación. No había ¡Pum! una fijación. De repente, ¡pum! Es que decía Ethel Krause el otro día que la entrevisté que escribir una historia a veces es como un viaje, ¿no? Que a veces tú compras el boleto, pero a veces el viaje te compra a ti, digamos, te escoge a ti y no hay de otra que transitarlo. Sí, porque por ejemplo, El Salvaje es una novela que tenía en mi cabeza desde los 14 años. O sea, era una historia que siempre quise contar. Salvar el Fuego tenía 20 y tantos años en mi cabeza, ¿no? Poco a poco. Pero esta fue de golpe. Y la escribiste más rápido que las otras dos, ¿no? ¿Te tardó No tan, cuánto? mira, ¿Como lo que pasa 4 es que años o 3 o no? ¿O más? ¿O estoy equivocada? mira, lo que pasa es que descarté gran parte de lo que había escrito. ¿Qué me refiero con que descarté? La historia era una historia de las extrañas en diversos países y en diversas épocas. Había extrañas que eran en Mongolia en el siglo X, en Noruega en el año 1400, en el México contemporáneo, y escribí el arranque de todas esas historias que no cuajaron. Entonces, esas me tardé año y medio en escribirlas. Fue hasta que empecé la historia de Inglaterra que ya se fue sola, ¿no? Empezó a caminar sola. Guillermo Arriaga, un escritor que siempre nos sorprende, nunca dejas de sorprendernos. A mí me provoca esa sensación. ¿Cómo inicias? ¿Cómo te inicias como escritor? Si tú desde pequeño dijiste quiero ser escritor, quiero ser guionista, o hubo algo. Yo desde chico quería dedicarme a la literatura y al cine y al deporte profesional. O sea, intenté los tres. Intenté ser deportista profesional, no cuajó. Quise ser jugador de fútbol con Pumas. Luego quería ser escritor y quería ser director de cine. Y bueno, como sea, terminé de escritor y director de cine. ¿Y cómo recibe Guillermo Arriaga el éxito? ¿Te lo crees? Estaba oyendo a Juan Villoro el otro día que cuando sacó su primer libro, su papá, el filósofo Luis Villoro, le dijo, no te la creas. ¿Qué opinas tú de ese comentario? Nunca te la tienes que creer. Porque aparte este es un negocio bien duro. Nunca hay que dar por sentado nada. No. El hecho de que yo escriba un libro no significa que la editorial me lo vaya a publicar. El hecho de que la editorial me lo publique no significa que lo vayan a leer. El hecho de que lo vayan a leer no significa que lo vayan a reseñar.
el hecho de que no vayan, si me explico, no, Que no, vaya a gustar, que vayan. que vaya a gustar, que le interese a los periodistas hablar de eso, que el público le interese y se te puede acabar la carrera en segundos. Claro, en ese sentido a mí me impactaba mucho este riesgo que es evidente que tomas, pero te gustan los riesgos. Es que si no, ¿cuál es el sentido? La Te mayor parte, superan a ti mismo los la mayor riesgos parte de los escritores descubren qué es lo que les funciona como una fórmula. y ya no se quieren salir de ahí. Claro, porque garantiza ese éxito, te da certeza, te da seguridad, pero a ti te gusta correr los riesgos. A mí me gusta correr los riesgos. Y afortunadamente cuento con una editorial, Alfaguara, mi casa editorial, que le gusta correrlos conmigo, ¿no? ¿Qué te gustaría, Guillermo, que las personas que se acercan a este libro en particular que estamos hablando, Extrañas, que se vayan cómo después de la lectura, que les provoque qué? ¿Tienes alguna expectativa o lo has pensado? Porque a mí me provocó muchas cosas, te lo puedo decir, pero no sé si es algo que tú añores o desees, digamos, cuando escribes un libro. Eh, a mí me hizo sentir una empatía diferente, a mí me sensibilizó mucho de cómo están las cosas en ese tiempo, cómo están ahora, estas cuestiones éticas. Ahorita hablamos de la parte ética, pero ¿qué te gustaría a ti que Mira, provoque una? lo que yo quiero es simplemente contar una historia y ese es mi trabajo, contar historias. No, no dar mensajes, no tratar de que el lector se quede con... Okay. En ese sentido, ¿escribes pensando solo en contar la historia o escribes pensando en algún lector, No, en los en la lectores? historia. Solo en la historia. Y la historia toma posesión de Guillermo Arriaga Es que y sabes los que si, personajes. si empiezas a hacer concesiones, Ajá. tu obra empieza a mellarse, se erosiona, porque el arte es muy frágil. No le puedes poner cargas encima porque se termina fracturando. Cuando quieres poner un mensaje, termina siendo propaganda, termina siendo una cosa que no es literatura, termina siendo algo muy distinto. Sabes que a mí cuando la estaba leyendo y veía como los problemas éticos a los que se enfrentaban en aquella época, de repente sentía que es tan contemporáneo. O sea, ahora en día también nos estamos enfrentando como a algunos problemas éticos, ¿no? O sea, ¿qué hacer con estos experimentos, con el manejo del genoma humano, o sea, con tantas cosas? Y parecería que estamos en el mismo dilema ético entonces, en el siglo XVIII y ahora. ¿O Es qué que opinas tú? es parte connatural de la naturaleza humana el dilema ético. Siempre, o sea, constantemente estamos frente a dilemas éticos. Y que no es lo mismo que un dilema moral, son dos cosas distintas. Entonces, los dilemas éticos te plantean preguntas sobre ti mismo y cómo vas a decidir en un momento u otro. Y obviamente la ciencia, que es un trabajo muy delicado, sobre todo la ciencia médica, más cuestionamientos éticos tiene. Hay un momento en la novela que dice, bueno, quizás sacrifico a un individuo, pero sacrificando a este individuo puedo salvar la vida de millones. ¿Sacrificas la vida del individuo o piensas en los millones? ¿Sí me explico? Ese tipo de decisiones éticas que se tienen, y a veces la medicina, los médicos se tienen que preguntar, ¿sigo mis propios valores o hago lo que el paciente necesita? Que son dos cosas distintas. Porque a lo mejor tú como médico estás en contra del aborto, radicalmente en contra del aborto, pero de pronto la mujer dice, no puedo tener este bebé. Y ahí el dilema, ¿no? Y ahí es un dilema ético. ¿Y por qué no puedes tener este bebé? Porque no viene con una discapacidad y no voy a tener los medios para sostenerlo. Claro. Entonces, ese tipo de dilemas éticos que se plantean constantemente en la medicina. Bueno, pues a lo mejor tú no tienes como en la mente
provocar ciertas reacciones en tus lectores, pero necesariamente no las provocas. A mí cuando leo tus libros y cuando leí este muy en particular, me hizo voltear hacia otro lado. Me hizo mirar hacia partes donde no me había percatado, donde no había reflexionado, y para mí eso ha valido mucho la pena de leerte en muchas cosas, pero en Extrañas particularmente me hizo darme cuenta de este tipo de dilemas y de muchas otras cosas. Antes de terminar, quiero que me comentes cómo sería la forma en que te gustaría que la gente te recuerde, cuál te gustaría que fuera tu legado. Me gustaría que me recordaran como un buen papá, como un buen hijo, como un buen esposo, como un buen amigo, como un buen hermano. Todo lo demás pierde sentido. Muchas gracias. Oye, no quiero terminar esta entrevista sin darte las gracias y casi que me quiero poner de pie, pero me voy a alejar del micrófono, que es, gracias por no usar adverbios, por Dios santo, tengo un tema con los adverbios y el buenamente, ferozmente, cabalmente, o sea, es atroz. Leo muchos libros bajo sellos importantes que dices, por Dios santo, ¿dónde estaba el editor, el escritor? O sea, aterradores, los pongo con rojo, ¿sabes? Que los subrayo todos y de repente es una cosa. Aquí no hay ni un solo adverbio en mente. No hay ningún solo y creo que solamente conté un qué o dos. No hay ningún qué. ¿No? Ni uno. Ni uno. Entonces me lo encontré no hay en otro libro. Entonces, ni un qué, ni un por qué, ni un aunque. Bueno, pero lo de los adverbios es fascinante. O sea, yo cómo lo agradecí, dije, por fin, por Dios. Y eso es algo como lectora que te agradezco. Ese compromiso que tú, ahí lo ve uno, cuando ve esa limpieza en el texto, ahí es donde dices, este hombre, aunque digas que no, sí está pensando en sí está teniendo respeto por sus lectores. Es evidente. Siempre voy a tener respeto por mis Muchas lectores. Gracias y seguiremos pendiente de todo lo nuevo que venga de parte de Guillermo Arriaga. Te agradezco muchísimo esta entrevista, por fin. Es un placer tenerte aquí con nosotros en cabina. No, muchas gracias, querida Esperanza. Gracias, Guillermo.